Mi hermano me acusó de robarle un reloj carísimo. Mis padres me echaron sin saber que yo pagaba sus gastos. Decidí cortar todo y dejarlos afrontar las consecuencias. Me llamo Daniel. Tengo 28 años y mi propia familia intentó arruinarme la vida con una mentira, echándome de la casa que no podían mantener sin mi ayuda. Antes de contarte cómo descubrí la verdad y recuperé todo lo que intentaron quitarme, déjame decirte que todo explotó en el cumpleaños número 22 de mi hermano menor, Lucas. No era una simple reunión con hamburguesas y cerveza barata. Fue un evento planeado al detalle, un reflejo de la imagen que mis padres, Gustavo y Patricia, estaban desesperados por mostrar. Rentaron un comedor privado en The Gilded Spoon, uno de esos lugares de brunch tan exclusivos que los meseros te miran por encima del hombro si tu reloj no cuesta lo mismo que un auto usado. Las mimosas costaban $20 por copa, decoradas con una frambuesa artesanal flotando en el centro. Lo sé porque, al final, yo sería quien pagaría la cuenta. Llevaba 4 años cumpliendo el papel de sostén silencioso de la ilusión familiar, asegurando que todo luciera perfecto. El aire estaba cargado con el aroma de perfumes caros y risas forzadas. En la cabecera, mi tío Ramiro, el hermano exitoso y adinerado de mi padre, dominaba la conversación. Reía a carcajadas, le daba palmadas en la espalda a Lucas y lo proclamaba como el futuro líder empresarial de la familia. Aquello era un ritual tan predecible como el Día de Acción de Gracias. Lucas, el hijo prodigio, el carismático. Yo, en cambio, era simplemente Daniel, el callado, el confiable, el que aseguraba que las facturas estuvieran pagadas para que estas celebraciones existieran. Mientras intentaba pedir un simple vaso de agua en la barra, los escuché. Eran Lucas y su novia, Carolina, una influencer obsesionada con las tendencias de Instagram. Estaban muy juntos, susurrando con tono cómplice. El plan está completamente listo, murmuró Lucas, con una sonrisa arrogante. Carolina soltó una risita aguda. Va a ser épico. No tendrá idea de lo que viene. Intenté restarle importancia. Pensé que sería algún vídeo para redes sociales o un viaje sorpresa. Tenía cosas más importantes en que pensar, como los informes trimestrales que debía presentar el lunes en mi trabajo como analista financiero. Ignoré esas palabras y me enfoqué en la conversación aburrida que mi tía intentaba tener conmigo sobre la bolsa de valores. Entonces llegó el momento que cambió mi vida. Lucas se levantó con su copa de champaña y todos guardaron silencio esperando un brindis emotivo. Pero lo que dijo fue digno de un guión de cine. Gracias por acompañarme hoy. Significa mucho para mí. Pero tengo que contarles algo terrible, pausó dramáticamente. El reloj de mi abuelo, el Rolex antiguo que me dio antes de morir, ha sido robado. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Mi tía Patricia, amante del drama, se llevó las manos al pecho como si acabara de presenciar un crimen. Entonces Lucas clavó sus ojos en los míos, fríos como el hielo. ¿Lo busqué durante semanas?, continuó, con voz grave, y finalmente lo encontré, escondido en el cajón de la habitación de Daniel. El tiempo se detuvo. El sonido de los cubiertos, las conversaciones, todo desapareció. Cada mirada se dirigió hacia mí. La tensión era tan pesada que apenas podía respirar. Mi madre fue la primera en hablar, su voz afilada como una navaja. Siempre fuiste tan envidioso de tu hermano, escupió, sin mirarme, dirigiéndose a sus amigas con aire lastimero. Mi padre, el mismo que me enseñó a andar en bicicleta y a llevar las cuentas, no levantó la vista de su servilleta perfectamente doblada. Su silencio fue la condena más cruel. Culpable. Eso leí en sus ojos. Mi prima Valeria, casi como una hermana para mí, intentó defenderme. Eso es imposible, tía Patricia. Daniel nunca haría algo así. Basta, Valeria, cortó mi tío Ramiro con tono autoritario, silenciándola al instante. Esa noche, cuando todo terminó, mi padre me esperaba en el pasillo con el rostro impasible. Lárgate, ordenó con frialdad. No fue un grito, sino una sentencia. Haz una maleta. Te quiero fuera en 1 hora. Mi madre permanecía a su lado, con los brazos cruzados y la expresión llena de asco y decepción. Yo era una mancha que había que borrar. Pasé junto a ellos rumbo a mi habitación, esa misma casa cuya hipoteca yo estaba pagando, y comprendí que no era una simple pelea. Era una expulsión definitiva. Al cerrar la puerta detrás de mí, un vacío helado se instaló en el pecho. No era tristeza, no era dolor, era la chispa de un fuego que ellos lamentarían haber encendido. El clic de la puerta principal sonó como el punto final de una condena de 28 años. Afuera, la calle estaba en silencio. El bolso que llevaba parecía pesar 1 tonelada. Las casas idénticas y los jardines perfectos eran ahora un escenario vacío, un mundo al que ya no pertenecía. No me permití mirar atrás, sabía que no vería arrepentimiento ni duda, solo la certeza de mi supuesta culpa. Subí a mi coche, un sedán práctico que gritaba analista financiero, y conduje. Atravesé las avenidas dormidas, los parques donde jugaba de niño, la secundaria donde me gradué con honores. Cada rincón era un fantasma. Solo tenía un lugar a donde ir, la casa de alguien que no me exigiría explicaciones. Llegué a un modesto edificio de 3 plantas, al otro extremo de la ciudad, lejos de los barrios impecables donde había vivido. Toqué la puerta del departamento 2B. Me abrió Javier,
mi mejor amigo desde la universidad. Compartimos incontables noches de estudio y pizza barata. Él, diseñador gráfico, yo, hombre de números. Su expresión cambió de la confusión somnolienta a la preocupación seria en un segundo. No preguntó nada. No quiso saber por qué estaba allí a medianoche. Solo se hizo a un lado y dijo con voz firme: el cuarto de visitas está listo. Me quitó la bolsa pesada de las manos. La cama está hecha. ¿Quieres una cerveza o algo más fuerte? Más fuerte, alcancé a murmurar, con la garganta seca. Él asintió y desapareció en la cocina. Por primera vez en toda la noche, sentí que alguien estaba de mi lado. Me dejé caer en el viejo sofá, que crujió con cada movimiento, como si se quejara de su destino. Javier regresó con 2 vasos y una botella de whisky decente. Sirvió un par de dedos en cada uno, me entregó uno y se acomodó en el sillón frente a mí. Permanecimos en silencio durante un largo rato. Lo único que se escuchaba era el tintinear del hielo y el murmullo lejano del tráfico nocturno. No me presionó, no derramó lágrimas, simplemente me ofreció un refugio silencioso e inquebrantable. Aquella confianza muda fue como el primer respiro de aire en una habitación en la que llevaba tiempo asfixiándome. Él se convirtió en mi único aliado, el primer ciudadano de un territorio nuevo que me veía obligado a construir para mí mismo. Más tarde, acostado en la cama de huéspedes en casa de Javier, observaba las sombras que las luces de la calle proyectaban sobre el techo. El pasado no era un simple recuerdo, se había convertido en una especie de exhibición, con cada error expuesto como una pieza de evidencia. Todo había comenzado 4 años atrás. Yo tenía 24 y celebraba mi ascenso a analista senior en la empresa donde trabajaba. El aumento salarial había sido considerable y me sentía invencible. Llevé a mis padres a cenar a un restaurante especializado en carnes, uno que adoraban, pero que siempre les parecía demasiado caro. Esa misma semana, recibí la llamada. Era mi padre, su voz, que solía sonar fuerte y segura, apenas era un susurro vacío. La compañía en la que había invertido toda su vida había sido adquirida, y su puesto directivo había desaparecido. La indemnización era decente, pero no duraría mucho. No le digas a tu madre lo grave que es, me rogó, con la voz quebrada. El tono cargado de vergüenza fue como un puñal en el estómago. Si se entera, la destroza, añadió. Y yo acepté, pero no me limité a eso. Hice más. Sabía que el orgullo de mi padre jamás le permitiría pedirme ayuda directamente, así que busqué la forma de rodear el problema. Entré a mi banca en línea, consulté la página de la hipoteca y vi el monto, $3.800 al mes. Una fortuna, pero hice cuentas y vi que podía cubrirlo. Configuré un pago automático desde mi cuenta hacia la suya. A mis padres les dije que era un préstamo sin intereses, solo para que se reorganizaran. Era una mentira en la que todos fingimos creer. Nunca volvimos a mencionar ese préstamo. Ese fue el primer hilo. Luego vinieron más. Mi padre intentó montar un negocio de consultoría. Fracasó estrepitosamente. Yo fui quien, en silencio, pagó las tarjetas de crédito que había saturado comprando equipo de oficina y agasajando a supuestos clientes. Clasifiqué esa pérdida de $15.000 en mi mente como otro préstamo ficticio. Después llegó el turno de Lucas. Había sido aceptado en una universidad privada, famosa más por sus fiestas que por su nivel académico. La matrícula anual ascendía a $45.000. Mi madre me llamó llorando, entre orgullo y dramatismo. Oh, Daniel, es su sueño, pero con lo del negocio de tu padre, no sé cómo podremos hacerlo. La insinuación cayó sobre mí como plomo. Yo era la solución andante para la familia. Así que entré al portal de pagos de la universidad y programé el plan. Ahora, mi salario financiaba el futuro de mi hermano, un futuro que seguramente usaría para mirarme por encima del hombro. Se volvió una rutina silenciosa, un correo de mi madre con el asunto UPS y una factura atrasada del servicio eléctrico adjunta, un mensaje de Lucas: hermano, se cayó el cable otra vez. ¿Puedes llamar? A ti te hacen caso. Me convertí en el conserje de la familia, su director financiero, el invisible que limpiaba todos los desastres. Pagaba los lujos de Patricia en su salón de belleza favorito, donde cada visita costaba $400. Cubría al plomero cuando reventaban las tuberías, al mecánico cuando la transmisión del coche de mi padre fallaba. Me repetía que estaba siendo un buen hijo, un hermano responsable. Pero la verdad, desnuda y cruel, mientras yacía en la habitación de Javier, era mucho más oscura. No estaba cumpliendo un deber, me estaban usando. Yo no era parte de la familia, era un recurso que había que exprimir. Para ellos, mi amor y mi sueldo eran la misma cosa. Y ahora que me habían acusado falsamente, ya no les servía. Era así de simple. No estaban deshaciéndose de un hijo, estaban despidiendo a un empleado incómodo. Mientras me hundía en ese pozo de autocrítica, sonó mi teléfono. Era mi prima Valeria. Tenía 2 años menos que yo, pero poseía una lucidez que superaba su edad. Siempre había percibido la dinámica familiar tal como era. Daniel, gracias a Dios contestaste. Su voz temblaba, cargada de rabia. Acabo de salir de su casa. No puedo creerlos. Jamás los perdonaré por esto. No es tu pelea, atiné a decir, con un hilo de voz. Claro que lo es, replicó,
y pude imaginarla caminando de un lado a otro en su habitación. Están completamente fuera de la realidad. Se los dije. Daniel lleva años ayudándolos, dije con voz firme. Tu madre tuvo la osadía de responder. Es deber de un hijo apoyar a sus padres. Sentí ganas de gritar. Ella tomó aire y continuó. Escúchame, Daniel, esto no es nuevo. ¿Recuerdas cuando Lucas tomó prestado el coche del abuelo sin permiso y terminó golpeando el guardabarros? ¿Quién perdió la mesada durante 3 meses para pagar la reparación porque se suponía que debías cuidarlo? Lo recordaba perfectamente. Aquel día estaba a kilómetros de distancia en una competencia de natación. Y no fue el único caso. Como cuando suspendió el examen parcial de química y les dijo que la profesora lo odiaba. Ellos llamaron al director para quejarse. Pero cuando yo saqué una B en cálculo, en lugar de una A, mi padre me dio una charla de 1 hora acusándome de vago. Siempre ha sido así, alguien para admirar y otro para culpar. Y tú quedaste atrapado para siempre en el papel equivocado. Sus palabras fueron como un tónico amargo, pero necesario. No era solo consuelo, era validación. Me estaba confirmando que no estaba imaginando nada. Esa injusticia que sentía no era un invento mío. Era un patrón que ella había visto toda su vida. Gracias, Valeria, le dije, con la voz más firme. De verdad, gracias. Para lo que necesites, Daniel. Si te hace falta un lugar para quedarte, dinero, un testigo, llámame. Estoy de tu lado al 100%. Colgamos. Por primera vez no me sentí completamente solo. Tenía a Javier, tenía a Valeria. No era una familia, pero era un comienzo. Una base sobre la que podía construir. Sección 2.4. Una sospecha lógica aparecía allí. Las palabras de mi madre resonaban, el deber de un hijo. Mi mente analítica empezó a abrirse paso entre la niebla emocional. Había algo en la historia que no cuadraba. La acusación era demasiado dramática, demasiado teatral. Lucas era muchas cosas, egoísta, arrogante, perezoso, pero no era tonto. Inventar algo así era un movimiento arriesgado con pocas ventajas. Las probabilidades de que le saliera mal eran enormes. ¿Por qué lo haría? ¿Solo por el placer de verme hundido? No tenía sentido. Entonces surgió un pensamiento más frío y lógico. No se trataba de lastimarme, sino de protegerse. Lucas siempre estaba sin dinero. Le encantaba el estilo de vida costoso, la ropa de marca, los gadgets más nuevos, pero no tenía ingresos. Dependía por completo de la asignación familiar, que en realidad salía de mi bolsillo. Pero ¿y si necesitaba una gran suma, algo que no podía pedirme directamente? El Rolex. Ese reloj valía al menos $12.000. Era el objeto más valioso y fácil de mover que tenía. La teoría tomó forma en mi mente, fría y filosa como un cristal roto. No lo había perdido, lo había vendido. La acusación no era un ataque, era una defensa. Un golpe preventivo para crear una historia antes de que mis padres empezaran a preguntar por su pieza más preciada. Necesitaba un culpable que cubriera sus huellas. Sonaba monstruoso, pero era la única explicación que encajaba por completo: su carácter, sus motivos, su desesperación. Un nuevo tipo de determinación me invadió. Ya no se trataba solo de la traición emocional. Era un rompecabezas, un crimen financiero, y yo era analista financiero. Descubrir la verdad ya no era solo limpiar mi nombre, era confirmar mi hipótesis. Desarmaría esa mentira pieza por pieza hasta quedarme con la verdad fría y verificable. Mi familia había iniciado una guerra con una mentira. Yo iba a terminarla con hechos. A la mañana siguiente, la luz del sol dibujaba un rectángulo afilado sobre la mesa de la cocina en el departamento de Javier. Frente a mí, la taza de café negro humeaba. La rabia de la noche anterior se había transformado en algo sólido, pesado, que me apretaba el pecho. Era momento de actuar. Esto no iba de venganza, se trataba de consecuencias. De corregir una ecuación que había estado desequilibrada demasiado tiempo. Abrí el navegador. Mis dedos, acostumbrados a volar sobre el teclado analizando datos de mercado, ahora se movían lentos, con precisión quirúrgica. Cada clic era una declaración. Primero, la hipoteca, la más grande de todas. Ingresé al portal seguro del banco. La interfaz azul y blanca apareció frente a mí, como testigo silencioso de lo que estaba por hacer. Fui a la pestaña de pagos recurrentes. Ahí estaba, hogar de la familia Michei. $3.800, el primero de cada mes. Pensé en mi padre, tan orgulloso de esa casa, dando discursos sobre la importancia de ser propietario. Pensé en mi madre, cuidando sus rosales en el jardín delantero, el retrato perfecto de la vida suburbana. Todo era una fachada, y yo era quien pagaba la pintura. Mi dedo se detuvo sobre el botón de eliminar. Una punzada de culpa intentó frenarme. El fantasma de lealtades pasadas. Lo aplasté. Ellos me habían juzgado, condenado y desterrado. Mi deber había terminado. ¿Estás seguro de que quiere cancelar el pago programado?, preguntó la ventana emergente. Apreté sí sin dudar. La línea que me ataba económicamente a ellos desapareció. Después, el futuro de Lucas. Entré al portal de pagos de su universidad privada. Su matrícula anual era de $45.000. El próximo pago vencía en 2 semanas. Fui a la sección Gestionar plan de pagos. Mi cuenta estaba registrada como fuente principal. Cancelé el plan. Una advertencia apareció,
la cancelación puede generar un bloqueo en la cuenta del estudiante y afectar su inscripción. Sonreí con ironía. Que así fuera. Confirmé. Lucas estaba por recibir una verdadera lección de causa y efecto. Luego vino el desmantelamiento de sus comodidades diarias, el plan familiar de celulares. Yo era el titular principal. Inicié la transferencia de las 3 líneas a su nombre. En 24 horas, el servicio se suspendería hasta que ellos pagaran por sí mismos. El paquete premium de cable e internet, indispensable para los videojuegos de Lucas y las interminables series de Carolina. Localicé el número de cuenta en un correo viejo y abrí un chat con atención al cliente. 10 minutos después, el corte del servicio quedó programado para el final del ciclo de facturación. Por último, las deudas pequeñas, la tarjeta que mi madre usaba para sus extras. Pagué el saldo completo, unos pocos cientos de dólares. Era el último centavo mío que verían. Me eliminé como usuario autorizado y cerré la cuenta. Cuando terminé, me recosté en la silla y cerré el portátil. El apartamento estaba en silencio, pero en mi cabeza el ruido era ensordecedor. Era el sonido de las cadenas rompiéndose, el eco de la libertad. No había destruido nada, simplemente dejé de sostener todo aquello. Ahora, solo tenía que esperar y ver cómo todo se derrumbaba. El primer temblor llegó 9 días después. Comenzó tal como lo imaginé. En el círculo de Lucas. Un mensaje de un número desconocido apareció en mi móvil. Oye, Daniel, Lucas dijo que te escribiera. Se cayó el internet. Lo necesita para un proyecto de la escuela. Arréglalo. Un proyecto escolar. La mentira era tan pobre que resultaba casi ofensiva. Eliminé el mensaje y bloqueé el número. 1 hora más tarde, otro número, otro amigo. Bro, ¿qué pasa con el wifi? Carolina está al borde de un ataque. Dice que está perdiendo seguidores. Pude imaginar su pánico, su mundo perfectamente decorado desconectado de la fuente de validación que tanto necesitaba. Una parte fría en mí disfrutó esa imagen. Bloqueé ese número también. Al día siguiente llegó el primer buzón de voz de mi padre. Su tono estaba cargado de una falsa calma que no podía ocultar la ansiedad. Daniel, habla tu padre. Solo llamaba para revisar cómo estás. Recibimos un mensaje extraño de la compañía hipotecaria. Algo sobre un pago atrasado. Seguro es un error, alguna falla del sistema, pero pensé que podrías llamarles y aclararlo. Ya sabes lo incompetentes que pueden ser. Llámame. Un error informático. La negación era asombrosa. Ni siquiera podía concebir un mundo donde yo no estuviera, en silencio, resolviéndolo todo. Guardé el mensaje. Era mi evidencia número 1. Después fue el propio Lucas quien me escribió. Su arrogancia habitual había sido sustituida por pura rabia. Me cortaron la línea. ¿Qué hiciste? Tengo que usar wifi para mandarte esto. La ironía era exquisita. Escribí mi única respuesta. No hice nada, Lucas. Simplemente dejé de hacerlo todo. Lo que siguió fueron frases incoherentes, llenas de errores y furia. Las leí una vez, saboreando su desesperación, y bloqueé su número. Los temblores se hacían más intensos, pero yo seguía enfocado en mi trabajo. Canalicé esa energía turbulenta hacia la productividad. Me quedé hasta tarde, asumí un proyecto adicional y me sumergí en análisis de mercado que requerían toda mi concentración. Mi labor era impecable, precisa, lógica, lo opuesto absoluto al caos emocional de mi familia. Mi jefe, el señor Vega, un hombre perspicaz que no dejaba pasar nada, lo notó durante una reunión del equipo. Daniel, tus proyecciones son impecables. Sigue así. Estaba construyendo una nueva reputación, basada en mi propio mérito. Lejos de los títulos de hijo y hermano, la fortaleza de mi nueva vida se levantaba ladrillo a ladrillo, y el ruido del mundo exterior comenzaba a desvanecerse. El terremoto golpeó el día 14. Llegó en la forma de mi madre, Patricia, en la puerta del apartamento de Javier. Acababa de regresar de un largo día de trabajo cuando comenzaron los golpes en la puerta. No eran toques amables, sino un llamado frenético, cargado de urgencia. Javier y yo nos miramos, entendiendo todo sin palabras. Hora del espectáculo, murmuró, sacando su teléfono y activando la grabación desde la cocina. Abrí la puerta. Mi madre estaba allí, una imagen de angustia perfectamente elaborada. Su abrigo de diseñador intacto, su peinado impecable, pero los ojos abiertos con un pánico teatral. Entró sin pedir permiso, ignorando por completo a Javier. Daniel, gracias a Dios. He estado llamándote una y otra vez. Tenía miedo de que algo te hubiera pasado, comenzó, con la voz temblorosa. Ya sabes por qué no contesté, respondí, con un tono tan plano y duro como pude. ¿Qué quieres, Patricia? Su rostro se quebró en el acto. Lágrimas comenzaron a brotar, una actuación que había visto decenas de veces, siempre para conseguir lo que deseaba. ¿Qué quiero? Susurró, intentando tocarme el brazo. Me aparté. Quiero a mi familia unida. Quiero que detengas esto. No es por nosotros, Daniel. Es por tu padre. Su corazón está débil. Lo sabes. Todo este estrés lo está matando. Ahí estaba. El clásico intento de culpa. Nada era responsabilidad de ella, ni de Lucas, ni de mi padre. Todo era mi culpa, por reaccionar a su crueldad,
por no aceptar en silencio mi papel como chivo expiatorio y cajero automático. Déjame entenderlo, dije, con la voz peligrosamente baja. El estrés de acusar falsamente a su hijo y echarlo de casa no afectó su salud, pero pagar su propia hipoteca, ¿eso sí lo mata? Estás tergiversando mis palabras, gritó, mientras las lágrimas caían sin control. Te dimos todo, sacrificamos tanto por ti y por tu hermano. Solté una carcajada amarga. ¿Sacrificaron? ¿Qué sacrificaron, mamá? Sus sacrificios tenían precio, y mi salario lo pagaba. Ustedes no sacrificaron, gastaron. Y yo cubría la factura. Ese era nuestro acuerdo. Pero el trato terminó. Las lágrimas desaparecieron en un instante. La madre herida se esfumó, dejando ver la furia fría y venenosa de la verdadera Patricia. Eres un ingrato, un egoísta. Después de todo lo que hicimos por ti, ¿nos das la espalda por un malentendido? ¿Un malentendido? Espeté, dejando salir mi propia rabia. Me llamaste ladrón frente a toda la familia y me echaste a la calle. Eso no es un malentendido, es una decisión. Y las decisiones que tome ahora serán mías. Así que, por favor, sal del apartamento de mi amigo. Se quedó sin palabras. En su rostro apareció la comprensión, sus lágrimas y su culpa ya no tenían poder sobre mí. Era como ver a una reina descubrir que sus súbditos ya no le temían. Se giró con la espalda rígida y salió dando un portazo tan fuerte que un cuadro en la pared de Javier vibró. Él detuvo la grabación y soltó un silbido bajo. Vaya, eso fue intenso. Me recargué en la puerta, el cuerpo temblando por la adrenalina. La guerra estaba lejos de terminar, pero había ganado una gran batalla. Había recuperado mi poder, y ahora lo usaría para descubrir la verdad. La confrontación con mi madre confirmó mi teoría. Lucas vendió el reloj. Ya no era una suposición, era la única explicación lógica. Vindicarme con gritos era algo, pero no era suficiente. Necesitaba pruebas irrefutables, una cadena de evidencias tan sólida que destruyera por completo toda esa narrativa de mentiras. Era hora de dejar de ser la víctima y convertirme en el analista. Mi misión comenzó con un único punto de partida: el Rolex. Recordé que, años atrás, en un ataque de obsesión por la organización, había escaneado y digitalizado todos los documentos importantes de la familia, incluidas las pólizas de seguros. En su momento lo hice por prevención ante emergencias, pero ahora ese archivo se convertiría en mi arma de guerra. Pasé toda una noche frente a la laptop, revisando el interminable caos digital que se acumulaba en mi nube. Finalmente, lo encontré. Dentro de una carpeta llamada Administración del Hogar estaba el archivo Seguro de Hogar 2019, PDF. Mi respiración se aceleró cuando abrí el documento. Pasé las primeras páginas llenas de lenguaje legal hasta llegar a la sección de bienes personales de alto valor. Y ahí estaba, bajo el apartado de joyería masculina, Rolex Oyster Perpetual, modelo 11600. Desplacé la vista hacia la derecha y leí el número de serie, G78B4520. Lo anoté en un post-it nuevo y lo pegué en la esquina de mi monitor. Ese era mi santo grial. Ahora, comenzaba la verdadera cacería. Abrí una hoja de cálculo, mi territorio natural. Columna A, nombre del marketplace. Columna B, URL. Columna C, términos de búsqueda. Columna D, notas. Empecé a llenar filas con todas las plataformas que conocía: eBay, Crono24, de Real, foros especializados en relojes de lujo, incluso Facebook Marketplace y Craigslist. La tarea parecía monumental, como buscar un grano de arena en todas las playas del mundo. Mi vida entró en una rutina extraña. Cumplía con la jornada completa en la firma, regresaba al apartamento de Javier, cenaba algo rápido y abría la laptop. Mis noches se convertían en trincheras digitales, comparando anuncios, ampliando fotos borrosas, registrando cada detalle en la hoja de cálculo. Los primeros días fueron un suplicio. Encontraba decenas de relojes del mismo modelo, pero ninguno con el número de serie correcto, y la mayoría ni siquiera lo incluía. Cuando Javier llegaba de su estudio de diseño, me encontraba con los ojos rojos, pegado a la pantalla. ¿Alguna novedad?, preguntaba. Solo una nueva apreciación por la cantidad absurda de gente que intenta vender relojes carísimos en Internet, respondía, frotándome los ojos. Una semana después llegó la primera falsa alarma. Un vendedor en eBay, desde Ohio, ofrecía un modelo idéntico. Las fotos eran nítidas, pero el número no se veía. Sentí como el corazón se me aceleraba mientras redactaba un mensaje educado. Hola. Estoy muy interesado en esta pieza. ¿Podría facilitarme el número de serie? Estoy buscando uno de un año específico. Gracias. Esperé 2 eternas horas hasta recibir respuesta. El vendedor envió el número. Comenzaba con F. Mi esperanza se desplomó. Otro callejón sin salida. La frustración me quemaba la garganta. Por un momento, pensé en rendirme. Quizá Lucas había sido más astuto de lo que creía. Tal vez lo había vendido por efectivo en alguna transacción anónima imposible de rastrear. Las dudas se filtraron como veneno. ¿Perdía el tiempo? ¿Debería dejarlo pasar? Estuve a punto de cerrar la hoja de cálculo, pero miré el post-it en mi monitor, G78B4520. Ese número era un hecho, la verdad en medio del engaño. Inspiré hondo,
Abrí una nueva pestaña y regresé a la lista. No pensaba dejar que ganaran. El avance decisivo llegó un martes por la noche, casi 2 semanas después de aquella obsesión inicial. Ya estaba en el último foro de mi lista, un sitio para coleccionistas de relojes llamado Horology Haven. Estaba por darme por vencido cuando apareció una publicación reciente, apenas 3 horas antes. WTS Vintage Rolex OP 1600. Gran estado. El usuario tenía un nombre genérico, Watch 8. El pulso me latía en los oídos. Las fotos eran algo borrosas, tomadas con un móvil, pero el reloj era inconfundible. Revisé cada imagen y los comentarios. Uno de ellos decía: ¿podrías subir una foto más clara de la parte trasera? Quiero comprobar el desgaste del pulido. Y debajo, la respuesta: claro, aquí la tienes. Adjuntó una imagen de alta resolución. Con las manos temblando, descargué la foto y la abrí en el visor. Amplié hasta que los píxeles parecían mosaicos. Y ahí estaba, grabado con precisión: G78B 4520. Salté de la silla con un grito ahogado. Javier salió corriendo de su habitación. ¿Qué pasó? Lo encontré, susurré, señalando la pantalla. Encontré el maldito reloj. La adrenalina empezó a disiparse, dejando paso a la frialdad analítica. Observé mejor la foto. El reloj reposaba sobre un escritorio. En el fondo, desenfocado, había un póster pegado a la pared, oscuro, con el logo de una banda de metal llamada Serpentskis. Una banda horrible, pero el póster me resultaba familiar. Era el mismo que aparecía en todas las fotos del cuarto del mejor amigo de Lucas, Diego, en redes sociales. No era solo descuido, era estupidez. Lucas había usado a su amigo para venderlo. Lo tenía, pero un pantallazo no bastaba. Necesitaba algo más, vincularlo al acto con una conversación. Necesitaba preparar una trampa perfecta. Pasé la siguiente hora creando una identidad digital completamente nueva, una dirección de correo sin rasgos llamativos, david.person78@gmail.com, y un perfil en Horology Haven con el nombre de usuario SeriousBuyer22. Para la foto de perfil, elegí una imagen genérica, un atardecer sacado de un banco de imágenes. Con la precisión de un cirujano, redacté el mensaje inicial. Asunto: consulta sobre tu anuncio del Rolex OP 1600. Contenido: hola, vi tu publicación en el foro. Es una pieza hermosa, exactamente el modelo que solía tener mi padre. Estoy muy interesado en comprarlo. ¿Podrías hacerme un favor? Necesito un breve vídeo del reloj, solo para comprobar que la aguja de los segundos se mueve correctamente. He tenido problemas con imitaciones antes. Además, sé que es mucho pedir, pero ¿aún conservas la caja y los documentos originales? Estoy dispuesto a pagar el precio que solicitas. Gracias por tu tiempo. El objetivo era claro: la petición del vídeo confirmaría que tenían el reloj en su poder, y la pregunta sobre la caja y los papeles, que sabía inexistentes por ser una supuesta reliquia familiar, provocaría una mentira evidente. Presioné enviar y me quedé mirando la pantalla, con el corazón golpeando en el pecho como un tambor desbocado. Menos de una hora después, llegó la respuesta. Remitente: WatchGuy88. Asunto: consulta sobre tu Rolex OP 1600. Hola, David. Gracias por el interés. Es un reloj fantástico, funciona perfectamente. No hay problema con el vídeo, puedo enviártelo mañana. Y lo siento, no tengo la caja ni los papeles. Era una pieza heredada. Avísame si sigues interesado cuando veas el vídeo. Una pieza heredada. El descaro era impresionante, justificando la venta del símbolo mismo de su supuesta herencia con una excusa sentimental. Al día siguiente, el archivo llegó a mi bandeja. Eran apenas 15 segundos de mala calidad, pero mostraba todo lo que necesitaba: el reloj funcionando sobre un escritorio, y en el fondo, la esquina del póster del beso de la serpiente. Luego, la mano de Diego girándolo para enseñar la parte trasera. Por un instante, se oyó una voz amortiguada pero reconocible: apúrate, Carolina me está llamando de nuevo. Era Lucas, sin lugar a dudas. Guardé el vídeo, las capturas de pantalla y todos los correos con marcas de tiempo exactas en una carpeta que titulé La Verdad. La cacería había terminado. Tenía las pruebas. La trampa estaba lista para cerrarse. Durante 2 días, esa carpeta fue como una bomba a punto de estallar en mi escritorio. Resistí a la tentación de enviársela de inmediato a mis padres con un simple "se los dije". No, eso sería demasiado fácil y les daría tiempo para inventar nuevas mentiras. Esto debía ser en vivo, en su terreno, en el escenario donde habían construido toda esta farsa. Respiré hondo, aunque apenas calmó la adrenalina, y marqué el número de mi padre. Cada tono era como un reloj de cuenta regresiva. Contestó al segundo timbrazo, con la voz cautelosa. «Daniel, hola, papá», dije con el tono que había practicado, nada de enojo ni acusaciones, solo cansancio y arrepentimiento. «Creo que tenemos que hablar». Podía imaginar los engranajes girando en su cabeza antes de responder. «¿Hablar de qué?», preguntó, lleno de sospecha. «De todo esto. Ya ha ido demasiado lejos. He estado pensando, quizá exageré. Tal vez podamos arreglarlo. Me gustaría ir mañana en la noche y hablar con ustedes, con mamá y con Lucas, todos juntos, como familia». Les ofrecía exactamente lo que sus egos querían: mi aparente rendición,
mi regreso como el hijo pródigo suplicando perdón. Silencio. Escuché cómo tapaba el auricular y cuchicheaba con Patricia. Dice que quiere hablar, arreglar las cosas, que recapacitó. Luego volvió con una voz empalagosa que me hizo contener la náusea. Claro, hijo, por supuesto. Tu madre y yo siempre supimos que harías lo correcto. Somos tu familia, Daniel. Siempre tendrás un lugar en casa. ¿Casa? Qué ironía tan amarga. Mañana por la noche, ¿les parece bien? Pregunté. A las 7, aquí estaremos. Te tendremos la cena lista, contestó, con una satisfacción que casi se podía saborear a través del teléfono. Colgué con la mano temblando. La función final estaba programada. Esa noche, ordené todas las pruebas en una memoria USB, una presentación limpia, sin adornos, solo hechos fríos. El día siguiente fue un suplicio. Fingí normalidad en el trabajo mientras en mi interior rugía una corriente eléctrica de expectativa. Esa tarde, cuando le conté mi plan a Javier, negó con la cabeza, asombrado. ¿De verdad vas a meterte en la boca del lobo? No me queda otra, respondí, deslizando el USB en el bolsillo. Pesaba como un ladrillo. Ellos empezaron esto en su sala. Yo lo terminaré ahí. Caminar por ese camino tan familiar se sintió irreal. Los rosales que tanto enorgullecían a Patricia seguían impecables, y la alfombra de bienvenida estaba perfecta, proyectando una mentira de armonía doméstica. Toqué el timbre. Patricia abrió la puerta con una sonrisa calculada, el disfraz de madre dulce y compasiva bien colocado. Daniel, cariño, qué alegría verte. Pasa. Hemos estado tan preocupados. Estaban todos reunidos en la sala, como un tribunal dispuesto a dictar sentencia. Mi padre ocupaba su sillón de cuero de respaldo alto, ese trono desde el cual repartía sus juicios y decepciones. Lucas estaba desplomado en el sofá, absorto en su teléfono, mostrando un aire de aburrimiento absoluto, como si mi presencia fuera una molestia innecesaria. Y a su lado, para mi sorpresa y satisfacción, estaba Carolina, con la misma expresión de indiferencia arrogante. Era mejor de lo que había imaginado, una audiencia más amplia para el acto final. Gracias por recibirme, dije, quedándome de pie en el centro de la habitación. No iba a sentarme ni a aparentar comodidad. No era un invitado, era alguien dispuesto a cambiar el rumbo de todo. Somos tu familia, Daniel, dijo mi padre, con tono magnánimo. Solo estábamos esperando a que entraras en razón y admitieras lo que hiciste. Se necesita valor para reconocer un error. ¿De verdad? Pregunté con voz baja, peligrosa. Creo que se necesita aún más valor para decir la verdad. Lucas soltó una carcajada nasal sin apartar la vista de la pantalla. Aquí vamos otra vez. Solo discúlpate para que podamos seguir y resolver cómo pagarás mi reloj robado. Ahí estaba, la oportunidad perfecta. Tienes razón, Lucas, respondí con calma, lo que hizo que todas las miradas se volvieran hacia mí, sorprendidas por mi tono conciliador. Hablemos de tu reloj. Avancé tranquilamente hacia su televisor nuevo de 65 pulgadas, ese que sabía bien que no podían costear. Saqué una memoria USB del bolsillo. He estado haciendo un poco de investigación, dije, mientras conectaba el dispositivo en uno de los puertos laterales. Es lo que hago, busco patrones en los datos. Sentí sus miradas clavarse en mi espalda, una mezcla de impaciencia y condescendencia. Con el control remoto, seleccioné la entrada USB. La pantalla parpadeó y mostró el contenido, un solo archivo llamado presentación. Y los datos, en este caso, añadí, girándome hacia ellos, son muy interesantes. Presioné play. La primera imagen ocupó la pantalla, una captura nítida de un anuncio en el foro Erologi Haven, mostrando un Rolex reluciente bajo la luz de un escritorio. ¿Qué es esta tontería?, preguntó mi madre, Patricia, con voz cortante. Esto, expliqué con tono sereno, es una publicación de venta para un Rolex Oyster Perpetual, modelo 1600. Fue subida hace 2 semanas. El precio solicitado, $10.000. Hice clic de nuevo. Apareció una foto en primer plano de la parte trasera del reloj, con el número de serie G78B4520 rodeado en rojo. Ese es el número de serie del reloj. Papá, recordarás que cuando contraté su seguro de hogar insistí en que registráramos los números de serie de todos los objetos de valor. Revisé la póliza. Es una coincidencia exacta. La sonrisa condescendiente de Gustavo se desvaneció. Se inclinó hacia adelante, forzando la vista sobre la pantalla. Lucas ya no estaba relajado. Se había incorporado, perdiendo color en el rostro. Debe ser una coincidencia, balbuceó mi madre, sin convicción. Eso pensé yo también, continué, hasta que vi las otras fotos del vendedor. Avancé otra diapositiva, la imagen del reloj sobre el escritorio, con un póster de Serpentskis al fondo. Junto a ella, mostré una captura del perfil de Instagram de Diego, en su habitación, con el mismo póster colgado detrás de él. El vendedor usa el alias Waterguy8, pero ese póster en su foto es idéntico al que está en la habitación de tu mejor amigo, Diego. ¡Qué coincidencia tan curiosa! ¿No, Lucas? Lucas saltó del sofá, presa del pánico. Esto es una locura. Tú inventaste todo. Estás enfermo. Ah, sí, dije, bajando la voz. Entonces quizá puedas explicarme esto. Un último clic. Comenzó a reproducirse un vídeo de 15 segundos. Imagen temblorosa pero clara,
el reloj, el escritorio, el póster, y el audio, nítido en la sala silenciosa. Date prisa, que Carolina me está llamando, la voz de Lucas, su confesión, resonando en bucle. El silencio que siguió fue brutal, como si el aire se hubiera vuelto sólido. Carolina miraba a Lucas con la boca abierta, petrificada. Parecía ver un monstruo revelar su verdadero rostro. Mi madre lo observaba con las manos cubriéndose la boca y los ojos desorbitados, asimilando una verdad nauseabunda. Mi padre parecía haber envejecido 20 años en un instante, el rostro ceniciento, devastado. Lucas quedó inmóvil un segundo, luego giró la cabeza hacia mí, con ojos desquiciados, suplicantes. «Lo vendiste», dije, cortando el aire con cada palabra. «Vendiste el reloj de abuelo porque necesitabas dinero. Y fuiste tan cobarde que no lo admitiste. Me acusaste, dejaste que me echaran, me llamaste ladrón, rompiste a esta familia solo para cubrir tu mísera y codiciosa mentira». No lo negó, no podía, solo emitió un sonido ahogado antes de desplomarse sobre el sofá, hundiendo el rostro entre las manos. Un sollozo convulso le sacudió el cuerpo. Sonó patético, quebrado, y fue la música más dulce que había escuchado en mi vida, la verdad abriéndose paso, implacable. En la quietud posterior, Carolina fue la primera en reaccionar. Se levantó con movimientos rígidos, tomó su bolso y lo colgó en su hombro. Le dirigió a Lucas una última mirada, su expresión endurecida como el filo de un cuchillo. «No vuelvas a buscarme nunca más», dijo, con voz helada. No miró a mis padres, simplemente se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con un golpe seco que sonó como la caída de una guillotina. Una parte del mundo cuidadosamente construido por Lucas acababa de desaparecer para siempre. Miré el cuerpo tembloroso y patético de Lucas y luego fijé mi vista en mis padres. Mi madre lloraba sin control. No eran las lágrimas calculadas de antes, sino sollozos desordenados, marcados por la vergüenza y el verdadero impacto de lo que acababa de ocurrir. Mi padre permanecía inmóvil, con la mirada fija en la pantalla apagada del televisor, el rostro pálido como la ceniza. Aquel hombre que durante años se había erigido como el orgulloso patriarca, el rey de su castillo, ahora parecía solo una cáscara vacía. Habían sido los arquitectos de mi caída, los jueces de un juicio injusto, y ahora no eran más que dos personas rotas, atrapadas entre las ruinas del mundo que ellos mismos construyeron sobre mentiras. Algo extraño me invadió en ese instante. Creí que sentiría euforia, un triunfo inmenso, pero no, solo sentí vacío. El fuego de mi rabia se había consumido, dejando tras de sí un paisaje desolado y frío. Había ganado. Sí, había demostrado mi inocencia de la forma más contundente imaginable. Sin embargo, ese triunfo tuvo un precio irreversible. Acabé con la última esperanza de tener una familia real. No solo había perdido la ilusión de su cariño, fui yo mismo quien se vio obligado a asesinarla. Sin pronunciar una palabra, me di la vuelta y salí de la casa. No di un portazo. Simplemente cerré la puerta con suavidad detrás de mí. No quedaba nada que decir. El camino de regreso al apartamento de Javier fue un borrón, un trayecto en el que apenas recuerdo respirar. La adrenalina que había impulsado cada fibra de mi cuerpo durante las últimas 48 horas se evaporó, dejándome agotado, como un cascarón vacío. Al entrar, Javier me esperaba sentado en el sofá. ¿Y bien?, preguntó con voz suave. «Está hecho», respondí desplomándome en el sillón frente a él. Confesó. «Ahora lo saben todo. ¿Cómo te sientes?». Me quedé pensando un momento, como si hubiera corrido una maratón para la que nunca me inscribí. Nos quedamos en silencio durante un largo rato. Sabía que mi vida anterior había terminado para siempre. No había marcha atrás, pero tampoco podía quedarme atrapado en este limbo. Necesitaba construir algo nuevo, algo mío desde los cimientos. Y el primer paso era conseguir independencia. Eso significaba un lugar propio. Para lograrlo, requería una hipoteca. Y para eso, debía presentar un historial financiero impecable. Era momento de aplicarme lo mismo que hacía con mis clientes cada día, una auditoría completa. Tenía que cortar cada hilo que me conectara a las finanzas de mi familia, asegurarme de que ninguna de sus deudas pudiera salpicarme jamás. El fin de semana lo dediqué a sumergirme en mi pasado financiero. Pedí informes de crédito, revisé años de estados bancarios y recopilé todos los documentos digitales que pudiera tener relacionados con mis cuentas. Buscaba cabos sueltos, acuerdos olvidados, cualquier rastro que pudiera comprometerme. En medio de esa revisión, encontré una carpeta maestra que había creado años atrás. Dentro, un subdirectorio etiquetado como Granma-AT me llamó la atención. Mi abuela materna había muerto cuando yo tenía 10 años. Apenas la recordaba, una imagen vaga de una mujer bondadosa, con una sonrisa suave. Movido por la curiosidad, abrí el archivo principal. Empecé a leer el lenguaje legal denso. La mayoría eran disposiciones estándar, la casa para mi madre y su hermana Silvia, las joyas repartidas entre ambas. Pero en la cuarta página, un párrafo me heló la sangre. Ahí se detallaba la creación de un fideicomiso testamentario, financiado con una parte importante de su portafolio de acciones, destinado a un único beneficiario, mi primer nieto varón, a entregarse cuando cumpla 25 años. Mi primer nieto. Ese era yo. Leí el párrafo una vez más,
y otra, y otra. Sentía el corazón golpear con fuerza en mi pecho. Un fondo fiduciario. Yo tenía 28. Mi cumpleaños número 25 había pasado hacía 3 años sin que nadie dijera una palabra. El documento nombraba al albacea responsable de ejecutar las disposiciones, señor Molina. Una búsqueda rápida confirmó que seguía vivo, jubilado, residiendo en un pueblo a 1 hora en coche. Las manos me temblaban tanto que apenas podía marcar su número. Sentía que estaba al borde de un precipicio, a punto de mirar hacia un abismo de engaños mucho más profundo de lo que jamás imaginé. Cuando atendió, su voz sonó cálida, con un tono paternal. Le expliqué que era nieto de Rosa Michei y que tenía dudas sobre su testamento. Aceptó verme al día siguiente. Su oficina en casa parecía un santuario de dignidad antigua, impregnado con olor a papel envejecido y pulimento de limón. Se sentó tras un escritorio de caoba, mirándome por encima de sus gafas con unos ojos inteligentes mientras yo relataba la situación. No mencioné a Lucas ni el asunto del reloj. Solo le conté que había descubierto una cláusula sobre un fideicomiso que desconocía. Le entregué la copia impresa. La leyó en silencio, y un suspiro pesado escapó de sus labios. Se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz. Su expresión se nubló con un remordimiento profundo. Recuerdo bien este fideicomiso, dijo en voz baja. Tu abuela fue muy clara al respecto. Le preocupaba que tus padres fueran, digamos, poco responsables con el dinero. Quería asegurarse de que tuvieras un comienzo seguro, independiente de ellos. Nunca supe nada, señor Molina, respondí con la voz tensa. Mi cumpleaños 25 pasó hace 3 años. Me miró a los ojos, y vi en ellos una pena sincera. Daniel, como albacea y fiduciario, tenía la obligación legal de contactarte. Y lo hice, o al menos, intenté hacerlo. Hablé con tus padres, ya que estabas en la universidad. Ellos respondieron. Me contaron una historia muy convincente. ¿Qué historia?, pregunté, sintiendo el estómago encogerse. Que estabas atravesando serios problemas personales, dijo con un tono cargado de disculpa. Afirmaron que habías caído en malas compañías, que tenías deudas por apuestas y que entregarte una gran suma habría arruinado tu vida. Me rogaron que, por tu bienestar, les permitiera administrar el fideicomiso, dándote pequeñas cantidades según lo necesitaras, para evitar que lo malgastaras. Como fiduciario, tenía el deber de protegerte. Con la información que me dieron, falsa información, ahora lo sé, tomé una decisión. Accedí. Y hoy veo que fue un error gravísimo. Me sentía manipulado, y por eso, una disculpa se quedaba corta. El mareo me invadió, como si la habitación girara lentamente. Todo era mucho peor de lo que imaginaba. Aquello no era una traición reciente, era una conspiración que había contaminado toda mi vida adulta. ¿Cuánto?, susurré. ¿Cuánto era? Tu abuela inició el fideicomiso con un portafolio de acciones valorado en $85.000, respondió, mientras giraba hacia su computadora y comenzaba a teclear sin descanso. Durante 2 décadas, entre el crecimiento del mercado, los dividendos compuestos y, claro, restando las comisiones de administración y distribución que tus padres cobraban por sus supuestos servicios, se detuvo finalmente. Su expresión se tornó sombría. Al cierre del mercado esta mañana, el valor actual del fideicomiso es $95.427. $95.000. Mientras yo drenaba mi salario para pagarles la hipoteca, ellos estaban sentados sobre casi $100.000 que mi abuela había dejado exclusivamente para mí. Solté una risa seca, dura, cargada de incredulidad. No solo me llamaron ladrón, señor Molina, dije con voz temblorosa, llena de una ira helada. Ellos fueron los verdaderos ladrones todo este tiempo. Así es, respondió con firmeza. Y sus acciones constituyen una violación grave del deber fiduciario, sin mencionar que es un fraude directo. Daniel, saldré de mi retiro por este caso, añadió. Presentaremos las peticiones judiciales necesarias para que el fideicomiso pase de inmediato a tu control total. Además, nos aseguraremos de que recuperes hasta el último centavo que desviaron con sus comisiones. Haré esto de manera gratuita. Es lo mínimo que puedo hacer para corregir un error que, sin saberlo, ayudé a perpetuar. Salí de esa oficina hacia la brillante luz de la tarde, pero no veía la ciudad frente a mí, veía mi futuro, uno que por fin me pertenecía. Ellos intentaron enterrarme, pero no sabían que estaban sembrando una semilla. Y con esta herencia, esa semilla estaba por recibir la mejor tierra para crecer. 1 año después, el hombre que me devolvía la mirada desde el ventanal de piso a techo no era el mismo que había sido expulsado de su hogar familiar. Ese hombre se había desvanecido, consumido en el fuego de la traición y reconstruido desde las cenizas. Vivía en el piso 25 de un moderno rascacielos en el corazón de la ciudad. Mi apartamento era mi santuario, un espacio minimalista, de líneas limpias, colores sobrios y un orden casi obsesivo. No había desorden, no quedaban fantasmas, solo una vista panorámica que me recordaba cuánto había avanzado. Aquellos $95.000 fueron el cimiento, la base para levantar esta nueva vida. Pero no fue suficiente por sí solo. Lo verdadero vino después, con mi trabajo, con mi disciplina. Sin el peso asfixiante de los problemas financieros y emocionales que arrastraba por mi familia, mi mente se convirtió en una máquina afinada. En el trabajo,
mi enfoque era absoluto. Ya no me limitaba a cumplir, ahora destacaba. Mis análisis de mercado eran más certeros, mis proyecciones, impecables. Hace 3 meses, mi jefe, el señor Vega, me llamó a su oficina de cristal. Era un hombre directo, que valoraba los resultados por encima de todo. Daniel, dijo, yendo al grano, estamos por lanzar una nueva división de inversiones enfocada en tecnología emergente. Es un portafolio de alto riesgo, pero con gran potencial. Necesito a alguien meticuloso, visionario y que no pierda la calma. Deslizó una carpeta sobre su escritorio. Es un puesto de vicepresidente. Incluye un salario acorde y un fuerte esquema de bonificaciones. Si lo quieres, es tuyo. Acepté sin titubear. Aquella promoción no era solo dinero, era validación. Un reconocimiento de un mundo donde reinaban la lógica y el mérito, tan distinto al pantano tóxico e irracional que dejé atrás. Pero el cambio más profundo vino de un lugar inesperado. Meses después de la confrontación, necesitando desahogarme, abrí un canal en YouTube, Dinero sin complicaciones con Daniel. Mi primer vídeo fue improvisado, sin guión, frente a la cámara de mi portátil, conté mi historia, cruda, sin adornos. No di nombres, pero relaté el control financiero, las mentiras y la carga invisible de ser el proveedor secreto. Lo titulé, Me llamaron ladrón, pero yo pagaba sus cuentas desde años. Lo subí un martes por la noche, sin expectativas. Al amanecer, tenía 15.000 vistas. Los comentarios fueron una revelación. Esta es mi vida. Soy la hija responsable que paga por los errores de mis padres. Gracias por poner en palabras lo que siento desde hace años. Mi hermano es el hijo de oro y yo soy el banco familiar. Estoy llorando mientras veo esto. No era solo un vídeo. Era una compuerta que se abría. Descubrí que no estaba solo. Y eso me dio un nuevo propósito. Subía contenido semanalmente, como crear un fondo de libertad para escapar de entornos tóxicos, como poner límites financieros, como hablar de dinero con la familia, como invertir para lograr independencia real. El crecimiento no fue explosivo, pero sí constante. Hoy, más de 150.000 suscriptores forman parte de esta comunidad. Gente que, como yo, sobrevivió a una guerra silenciosa y ahora construye paz. Mantenía un contacto nulo con mis padres y con Lucas, pero las noticias me llegaban por Valeria, que actuaba como una periodista triste informando desde un reino caído. 6 meses después de la confrontación, el embargo de la casa fue definitivo. El banco se llevó aquella propiedad que había sido escenario de dramas interminables y de mis sacrificios ocultos. Valeria me contó sobre la subasta humillante donde mi madre, antes obsesionada con el lujo, vendía sus muebles de diseñador por migajas. Gustavo y Patricia terminaron en un departamento diminuto, en la zona que ella solía llamar el lado equivocado de la ciudad. El jardín impecable se convirtió en un patio de cemento agrietado, el garaje doble, en un sitio manchado de aceite. Gustavo, el hombre que vestía trajes a medida, ahora llenaba estanterías en una ferretería, con la espalda encorvada por la derrota. Lucas cayó aún más bajo. Su humillación pública a manos de Carolina, quien publicó en redes sociales un extenso mensaje acusándolo de ser un narcisista manipulador, fue devastadora. Todo su círculo social, construido sobre la fachada de riqueza de mis padres y el encanto superficial que él proyectaba, se desmoronó de la noche a la mañana. En poco tiempo se convirtió en un paria en nuestra ciudad. Incluso la familia extendida, como el tío Ramiro y la tía Patricia, que se habían apresurado a condenarme, desaparecieron de la vida de mis padres. El drama de la familia Michei dejó de serles útil. Cuando se esfumaron el dinero y el estatus, ellos también lo hicieron. Una noche, mi teléfono se iluminó con un mensaje proveniente de un número desconocido. Daniel, soy mamá. ¿Podemos encontrar la manera de hablar? Un año atrás, esas palabras me habrían provocado un nudo en el estómago. Ahora solo sentí una tristeza lejana, casi clínica. Para entonces, ya había comenzado un proceso de terapia con la doctora Fuentes, una mujer aguda y perspicaz que me estaba ayudando a navegar las secuelas emocionales de todo aquello. Siguiendo su consejo, no respondí. Eliminé el mensaje sin dudar. Algunas heridas no deben reabrirse. Mi vida actual se centraba en construir lazos sanos, no en revivir vínculos tóxicos. Fue en una conferencia de tecnología financiera, donde me invitaron a participar como panelista, que conocí a Andrea. Era una brillante estratega de marketing que dirigía su propia empresa. Después de la charla, nos pusimos a conversar. Me contó que había fundado su compañía con los ahorros que reunió para liberarse de una familia controladora en términos económicos. En ese instante la conexión fue inmediata. No solo comprendía mi historia a nivel intelectual, ella había vivido su propia versión. Comenzamos a colaborar en talleres dirigidos a mi comunidad de YouTube, combinando mis conocimientos financieros con su experiencia en marketing. Aquella sociedad profesional pronto se transformó en algo más profundo. Con Andrea no había juegos mentales ni segundas intenciones, solo respeto, admiración y un amor sencillo y genuino que jamás creí posible. Ella se convirtió en mi compañera en todos los sentidos. La noticia más inesperada llegó, como siempre, a través de Valeria. Me contó que se había encontrado con Lucas en una cafetería cercana a la universidad comunitaria. Él trabajaba tras el mostrador, tomando pedidos. Se veía más delgado,
y esa arrogancia que lo caracterizaba había desaparecido, sustituida por una energía nerviosa y callada. Le dijo que estaba inscrito en un programa de estudios para convertirse en asistente legal, costeándolo con su sueldo del café. Incluso se disculpó con ella, con los ojos cargados de lo que parecía ser una verdadera vergüenza por cómo me había tratado. No era un final feliz para él, ni tampoco redención. Era simplemente consecuencia. Un adulto inmaduro obligado a crecer, un café y un libro a la vez. Curiosamente, esa imagen me resultó más real y satisfactoria que cualquier disculpa que pudiera darme. El gran salón del hotel del centro vibraba con murmullos. En la entrada se leía un cartel: Conferencia Cumbre de Libertad Financiera, discurso principal a cargo de Daniel Michei. Un año atrás, yo era objeto de rumores y acusaciones falsas. Hoy, ocupaba los titulares. Desde bastidores, observé por la rendija del telón a las 500 personas que tomaban asiento. Gente de todas las edades y contextos, unida por el mismo deseo, recuperar el control de su vida. Salí al escenario y una ola de aplausos me envolvió. Las luces eran intensas, pero me sentía tranquilo. Aquel era mi nuevo hábitat. Durante 45 minutos hablé. Mostré gráficos. Compartí datos. Expliqué sobre diversificación de inversiones y cuentas de jubilación con ventajas fiscales. Pero esa no era la esencia de mi mensaje. La esencia era explicar qué es realmente el dinero. Una herramienta para la seguridad, la libertad y, sobre todo, para establecer límites. La independencia financiera no consiste en comprar un auto de lujo, dije con la voz firme, respaldada por mi experiencia. Significa tener el poder de alejarte de un trabajo tóxico, contar con recursos para dejar una relación que te consume y poder decir no a quienes creen que tu tiempo, tu dinero y tu vida les pertenecen. La verdadera riqueza es la capacidad de elegirte a ti mismo. Terminé el discurso relatando una versión resumida y anónima de mi historia, los pagos secretos de la hipoteca, la herencia robada, y la decisión dolorosa, pero necesaria, de cortar lazos. Vi cabezas asintiendo, ojos humedecidos, personas conectando conmigo en silencio. No era solo un conferencista, era un reflejo de sus propias luchas. El aplauso final fue atronador, un rugido de comprensión compartida. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, permanecí en el podio recogiendo mis notas, con el corazón lleno. Entonces lo vi. En la última fila, entre un mar de sillas vacías, había una figura solitaria. Incluso a esa distancia supe quién era: hombros caídos, cabello encanecido, un traje barato que no le quedaba bien. Era mi padre. No se movía, solo me observaba, pequeño, envejecido y profundamente triste. Un fantasma en un banquete al que no fue invitado. Nuestros ojos se cruzaron y vi en los suyos un universo de arrepentimiento, vergüenza y, quizás, apenas un destello de orgullo. Parecía querer decir algo, hacer un gesto, pero estaba paralizado por el abismo que él mismo había cavado entre nosotros. No sonreí, no saludé, no ofrecí perdón, pero tampoco aparté la mirada con ira. Mantuve su mirada por un largo instante y después asentí una sola vez, lento y deliberado. No era una invitación, era un reconocimiento. Un cierre. Tomé mi botella de agua, giré y caminé fuera del escenario hacia mi nueva vida. Mientras me alejaba, sentí una paz profunda. Mi historia nunca fue una búsqueda de venganza, sino un proyecto de recuperación. Recuperé mi nombre, mi dinero y mi futuro. Aprendí la lección más dura: a veces quienes deberían amarte son los mismos que te frenan. Y lo más valiente que puedes hacer es soltarlos. Intentaron enterrarme con sus mentiras, sin darse cuenta de que solo estaban sembrando una semilla. Nunca imaginaron que crecería. Gracias por escuchar mi historia.